esta tarde nos acompaña el profesor Luis Edgar Cruz de la Universidad Nacional. Funge como doctor de estudios políticos de la Universidad Externado de Colombia y asesor invitado del observatorio. Para esta tarde también saludamos a la doctora Claudia Salcedo, quien será la moderadora y la encargada de dialogar con el doctor Luis Edgar Cruz y ampliarnos más este horizonte y esta nueva tarea que se ha emprendido la academia al tener un observatorio para la paz en la Universidad Militar Nueva Granada. Los dejo en muy buena compañía. Muchas gracias, doctor Pardey. Buenas tardes. El doctor Luis Edgar Cruz nos hablará sobre los problemas en la implementación del Acuerdo Final de Paz en el 2016. Doctor Cruz, el tiempo es suyo, puede iniciar su introducción. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los acompañantes de las universidades de España, de México y de las universidades colombianas, a nuestros investigadores, a nuestros estudiantes que nos están escuchando. Hoy voy aquí a intervenir, no tanto como docente, pero sí como miembro del Consejo Nacional de Paz. Entonces, de ahí que voy a comenzar haciendo un recuento de qué ocurrió después del 98 hasta el 2012. Y tenemos que decir que después de varios intentos, después de varias masacres, después de muchos líderes asesinados y de golpes dados a las cabecillas de las FARC, estas resuelven hacer un encuentro con el gobierno de Juan Manuel Santos a través de diferentes medios. Fueron varios los emisarios que participaron en este proceso y lograron sentarse a una mesa de negociación en el año 2012, gracias al apoyo del gobierno de Noruega, del gobierno de Cuba, del gobierno de Venezuela y del gobierno de la República de Chile, bajo una consensuada agenda entre el gobierno y las FARC, que se llevaría a la mesa de negociación y esta vez la negociación se llevaría en La Habana, Cuba. Los puntos que tenía esta agenda era la dejación de las armas, la reparación y reconocimiento de las víctimas, la reincorporación de las guerrillas a la vida civil y la creación y puesta en marcha de un sistema de justicia transicional para juzgar a todos los que participaron en el conflicto, pero bajo una premisa: nada está acordado hasta que todo esté acordado. Doctor Cruz, Sí. tenemos preguntas para usted. En primer lugar, ¿qué contradicciones políticas trajo consigo la apertura de los diálogos de paz gobierno FARC en La Habana? Oye, este es uno de los esquemas quizá de los más complejos, porque el solo hecho de que el presidente Juan Manuel Santos hubiera dicho que tiraba a la llave al mar, pero que era posible rescatarla, ya eso comenzó a generar conflicto. De ahí que el acuerdo comienza cuando el presidente resuelve. Quizá el primer problema se da cuando el presidente dice que
él no va a actuar como jefe de Estado para la firma del acuerdo, sino que lo resuelve el gobierno, y que por eso prefiere hacer un plebiscito para que sea ese plebiscito el que dirima a través de una votación popular el acuerdo. Ya ahí nace el primer escollo, porque el presidente no midió la contradicción que iba a tener en el desarrollo de este proceso. Y naturalmente, el Partido Centro Democrático, en alianza con el Partido Conservador, van a hacer una alianza muy fuerte y muy vehementemente se van a oponer a que haya un proceso y se lleguen a unos acuerdos. Él nunca previó de que esa fuerza opositora iba a aglutinar muchos actores y que verdaderamente iban a ser una fuerza bastante fuerte para oponerse a ese proceso de paz en ese plebiscito que estaba previsto. ¿Y quiénes iban a apoyar a la propuesta de oposición? Por un lado, van a aparecer los tenedores, muchos intereses, especialmente aquella gente que estaba centrada en la parte rural, pendiente de apropiarse de las tierras de los desplazados, donde se encontraban ganaderos, palmicultores, bananeros, narcotraficantes y en algunos casos mezcla de todos. Ese es un escenario bastante complejo y un actor muy fuerte que todavía está vigente y no ha sido posible hacerlo caer en cuenta de la importancia del proceso de paz. Otro sector que estaba apoyando esa oposición era el sector minero, legal. ¿Y por qué? Porque es que ellos querían hacer minería legal, pero sin someterse a las consultas previas, sin ser rigurosos con las licencias ambientales, y de ahí que ellos no veían que esto se fuera a dar y que fuera en un momento a quedar como parte del proceso. Entonces ellos encontraban ahí también un escenario para actuar muy fuerte. Los mineros ilegales. Estos mineros ilegales, aliados con sectores del narcotráfico, aliados con sectores del paramilitarismo, un sector político que recibe plata para financiar sus campañas políticas. Otro sector que se iba a oponer son los proveedores de insumos para el negocio del narcotráfico, entre los que se encuentran las redes de transportes, empresas de carrotanques, bombas de gasolina, proveedores de cemento, de acetona, de insumos químicos y en muchos casos de armas. Los otros que se iban a oponer son las redes del narcotráfico hacia el exterior, donde naturalmente hay una alianza, curiosamente, de los carteles locales con carteles de México. Y pretenden hacer fuerza, presencia para oponerse al proceso de paz. De otro lado, también aparecen las redes de microtráfico internas, porque lamentablemente el país desde el 2000 para acá, después de ser un país productor
de psicotrópicos se convierte en un país consumidor. Y estas redes ya tienen surtidas grandes, pequeñas y poblados donde ellos hacen su negocio. Un sector de comerciantes, especialmente un sector centrado en grandes superficies. Y también se van a oponer y van a financiar toda la campaña que se haga para la oposición a este proceso de paz. De otro lado aparece una parte del sector financiero, un sector de la iglesia, un sector de los medios de comunicación. Y cuando hablo de los medios de comunicación en todas sus facetas, hablados, escritos, de redes, televisivos, etcétera. Y naturalmente un sector fuerte también de los retirados de la fuerza pública. Entonces, este es un escenario bastante complejo, muy fuerte, donde se aunan esfuerzos para oponerse a ese proceso que nace con mucha euforia del escenario internacional y más bien con poco arraigo dentro del pueblo colombiano. Tenemos otra pregunta, doctor. ¿Qué intereses económicos, políticos y sociales se aglutinaron en torno al no para votar popularmente el Acuerdo de La Habana? Listo, el acuerdo se firma en Cartagena el 16 de septiembre y se va a plebiscito el 2 de octubre del 2016. El sí lo lideraba en su momento el presidente de la República, el cual no genera una estrategia fuerte, política, de alianza con los sectores políticos y sociales. No se genera una pedagogía clara, una estrategia de comunicación clara y da pie a que se distorsione mucho lo firmado en Cartagena. Por eso van a aparecer aquí problemas muy complejos, porque él se va muy seguro de que como había ganado la última elección con la propuesta de paz, pues se iba a sentir como muy seguro, pero eso no fue cierto. Lo cierto es que el no, que comienza a trabajar, como lo dije anteriormente, traza y comienza señalando al presidente como un traidor a la paz, un traidor a Colombia, y que era un traidor a la seguridad democrática y a los postulados del centro democrático, y que se había aliado con sectores de extrema, castrochavistas, y que le iba a entregar el país a un acuerdo con los violentos, que eso no estaba muy bien. De ahí que estas contradicciones son las que se van a enfrentar en ese proceso del plebiscito, y naturalmente que gana el no con un 50.2%. No fue una ganancia estruendosa, pero ganó el no. Esto obliga al presidente Santos a recomponer
el acuerdo firmado en Cartagena. Le toca hacer unas reuniones con la oposición en Palacio, intentar salir de él, pero menos mal que los países garantes le exigen con mucha fuerza que él debe hacer frente y encontrar una salida con los voceros del no para reafirmar el proceso de paz, y por eso se lleva a cabo la firma de un nuevo texto en el Teatro Colón. Pasamos, doctor, a una tercera pregunta. Sí, señora. Gracias. ¿Cuáles son los principales escollos por los que atraviesa el acuerdo de paz de La Habana para su implementación en el actual gobierno? Naturalmente que después de la firma del acuerdo en el Teatro Colón, se entra ya a la recta final de la consolidación de la campaña política 2018-2022. Y estas elecciones las gana el sector del no. Naturalmente, al ganar las elecciones, el sector del no conforman un gobierno, un gabinete de gobierno, afín a los gremios económicos para tomar distancia del sector político representado en el poder legislativo y buscar maneras de no cumplir con lo pactado en el Teatro Colón. De ahí que van a aparecer unas políticas públicas que se enmarcan más bien en darle salida al sector económico, al sector ganadero, a la agricultura comercial, centrada en los palmeros, los cultivadores de caña, los bananeros, los cultivos transgénicos de soya, sorgo, maíz, los cultivadores de caucho, de pino y eucalipto. Se da un impulso bastante serio a los tratados de libre comercio, consolidándose Colombia en un país importador. Nosotros fuimos dejando nuestra producción, nuestro mercado externo solamente se va a centrar en la producción minera y en algo residual de café y algunas cositas muy secundarias. Pero aquí nos vamos a centrar. Colombia verdaderamente entra a la destrucción de la producción agrícola, de los bienes y servicios, y por ende a la transformación de un empleo formal digno a un empleo informal y precario. La salud se transforma en un negocio internacional donde hoy las EPS pasan al poder de empresas transnacionales expertas en las ventas de seguros a nivel global. La red nacional hospitalaria está en un total deterioro, la cual queda pues hoy al desnudo con la pandemia. Eso está ahí a la luz de todos. De otro lado, hoy hay un problema crítico para atender la salud con el personal médico y paramédico, donde sus salarios
son muy bajos y todos los días se deterioran más. La atención en salud en el sector rural sigue siendo muy ínfima, pero en especial vamos a ver los problemas que hoy está presentando el sector en departamentos como La Guajira, como el Chocó, pero especialmente todos los entes territoriales centrados en las zonas de frontera. Allí es donde vamos a tener los problemas más serios del sector salud, pero no solamente en salud, vayámonos también a la parte de educación, pero ante todo en el servicio que debe de tener esta población en cuestión de justicia. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la justicia ya está cayendo en manos de quien tenga el mando, bien sea del lado paramilitar, del lado de los narcos o del lado de los grupos guerrilleros. El Estado no ha sido capaz de hacer presencia en estos sectores. Lo más terrible de todo este proceso es que verdaderamente no se ve por ningún lado una política que defienda el derecho a la vida. De ahí, pues el sinnúmero de masacres, el sinnúmero de asesinatos sistemáticos y continuo de líderes y de lideresas sociales a lo largo y ancho del país, donde mayor énfasis se da es en aquellos sectores donde hay problemas con tenencia de la tierra, donde el narcotráfico tiende a acentuarse, pero especialmente en aquellas áreas que fueron dejadas por la guerrilla y que el Estado no fue capaz de hacer presencia. Y que naturalmente, pues hoy, tanto los grupos al margen de la ley como los narcotraficantes son los que ponen las reglas de juego para la población asentada en estos territorios. Ante este escenario, vemos con cierta preocupación que tanto el comisionado de paz como el mismo presidente no tengan o mejor, no hayan tomado medidas para frenar este problema de violencia que se viene generando en el país. La situación la ha hecho conocer de diferentes formas y en las diferentes reuniones que el Consejo Nacional de Paz ha tenido en estas instancias, recogiendo todos los relatos y las informaciones que les dan los consejos o los miembros de los consejos territoriales de paz. Pues a tal punto, la desesperanza de estos consejos territoriales de paz se da con la renuncia en masa del Consejo Territorial de Paz del Meta, porque no hay garantías ni del gobierno departamental ni del gobierno nacional para con sus miembros ni para con ninguna clase de población desplazada o de la población de líderes sociales, pero ante todo por la acentuación en el departamento de la muerte de reinsertados. Y también deja ver que hay un desdén por parte de la Fiscalía y de la Justicia Ordinaria para tomar en serio el hacer como Estado para ver cómo se encuentran,
mecanismos para frenar ese proceso de paz. Para frenar ese proceso de paz, no, para frenar esa ola de violencia que está atentando contra el proceso de paz. Por eso yo creo que en el último tiempo, y es bien importante resaltar el acompañamiento y el pronunciamiento que ha hecho en estos últimos días o en estos últimos meses, las Naciones Unidas, los países garantes, para que se frene el asesinato de los líderes sociales y de los reinsertados. Esperamos que verdaderamente el gobierno entienda esto, pero nosotros en las reuniones lo único que hemos escuchado es que ellos están interesados en generar una política de paz diferente a la acordada en el Teatro Colón, que ellos llaman paz con legitimidad, que es el desconocimiento de todo lo que tenga que ver con el acuerdo de paz, pero ante todo, desconocer todo el accionar de la justicia transicional. Y esa sí es una preocupación bastante fuerte que nos tiene en vilo a todos los miembros del Consejo Nacional de Paz. Profesor Luis Edgar, acaba usted de realizar una radiografía y un sentir desde el Consejo Nacional de Paz muy claro, muy escueto, de una gran sensibilidad para toda la nación, y menester que nos toca desde la academia dar eco a esa sensación, a esa radiografía, y poner manos a la obra a seguir adelante desde este observatorio. Sí, yo creo que el observatorio, tal y como quedó planteado esta mañana, necesita de muchos apoyos. Necesita un apoyo serio y cierto de toda la institucionalidad de la Universidad Militar. Necesitan un apoyo serio y cierto de toda la academia colombiana. Necesita un apoyo serio y cierto desde la Consejería de Paz. Necesita un apoyo serio y cierto desde el Ministerio de Gobierno y necesita un apoyo desde la comunidad internacional. No se diga más, profesor Luis Edgar, agradecemos su valiosa aporte e intervención en esta jornada sociojurídica.